Bienvenidos una temporada más a las presentaciones de los libros de la Editora Regional de Extremadura con AUPES, en esta Escuela de Letras, y arrancamos esta nueva temporada nada menos, ahí lo están viendo ustedes, que con el gran Álvaro Valverde, que ya conoce también un poco cómo funciona esta mecánica, porque Álvaro ya es asiduo, es un gran escritor. No merece, no, es que cuesta trabajo presentarlo, porque ¿quién no conoce a Álvaro Valverde, ¿no? Y Álvaro Valverde, que tiene una extensa carrera literaria como poeta, con importantes premios, también como novelista, con 2 novelas, con libros de viajes, con un libro de diario, con el tan bonito el Extremamur que hizo con Patrice Reyer, con el que de hoy también tiene protagonismo con este libro que hoy del que venimos a hablar, y que es Lecturas a Poniente, poesía en Extremadura, de 2005 a 2024, que yo paso ya a presentarles. Miren, lo ven aquí, creo que se ve bien. No sé si creo que se ve bien. Con esta Bueno, pantalla. Se ve de regular. aquella No sabía yo si eran mis gafas que están sucias o no sé qué pueblo. Es regular. Efectivamente. Sin embargo, con independencia de eso, es una cubierta preciosa que la firma precisamente Patrice Reyer. Y Álvaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en esta nueva entrega de Escuela de Letras y para hablar de este libro tan maravilloso. Bueno, muchas gracias por la invitación a UPES y a la editora. Efectivamente, un libro siempre empieza, lo decimos, por esa cubierta, ¿no? Y en este caso hemos repetido con Patrice esa fotografía que yo creo da un poco el tono también de lo que realmente, del panorama, ¿no? Un panorama abierto, eh, sobre todo abierto, quiero decir, nada constreñido ni nada parcial o intentando dar voz a todos los que, bueno, a los que yo he podido dar voz. Ese es el libro. Desde que se abrió el blog, ahora va a hacer justamente a primeros de mayo 20 años, que parece mentira, porque bueno, ya no se llevan por lo visto los blogs. En aquel momento Miguel Ángel Lama, Gonzalo Hidalgo, yo creo que somos todos del 2005, algunos hemos perseverado, otros no tanto, y en todo caso, bueno, pues lo que nos planteamos con Luis Sáenz y luego una propuesta que tú animaste y conseguiste llevar a cabo, pues publicar esas reseñas de autores extremeños, de poetas extremeños vinculados a Extremadura, pues ya digo, de esos casi 25, ¿no? Más que nada, ¿no? Y ahí estamos. Eh, eh, yo digo que este libro, en los otros libros, todos esos libros de poesía, creo que, si mal no recuerdo, corrígeme, son 11, me parece, los que lleva. yo he publicado, sí, Sí, bueno, creo que son nunca 11 cuento. Yo creo que es verdad que los lectores suelen contar mejor los libros que uno mismo, libros ¿no? que el Que yo autor, creo ¿no? que de poesía, sí, bueno, luego considera Sí, algunos, por con ejemplo, independencia de las antologías, ¿no? De las 3 antologías y demás. Pero digo, sí, con independencia de todos esos libros, el lector, en este caso, no va a encontrar al Álvaro poeta, sino al Álvaro lector. Al Álvaro sí, que, sobre todo el como, lector. Sí, claro, sí, pero esa cita de Brines, ¿no? El crítico, al fin y al cabo, no es más que un lector que elige. Yo siempre utilizo la palabra criterio. No que tiene criterio, simplemente se enfrenta a una lectura, como tú bien dices, y por eso este libro tiene tanto que ver también con el de los diarios, ¿no? Con el que publicamos el también la editora portafolio. en la misma colección, ¿no? Tiene que ver porque si aquello era una cosa que tenía que ver con la vida de uno, aproximadamente, pues esto tiene que ver con la vida de uno, pero en la parte más de vida del lector. Es un diario de lectura. Al fin y al cabo, el blog se ha convertido en un archivo. Y en ese archivo, pues, hay un poco de todo. En este caso hemos rescatado eso, lecturas. Ya te encargas tú de decirlo en el inicio del libro, en el prólogo, que no es una lista canónica como tal, sino que tú haces un listado amplio de poetas que poderosamente llama la atención, por lo menos desde cuando coges el libro, que haya tantos poetas en Extremadura, y sin Y los que embargo, faltan. y faltan, por eso digo, y algunos que faltan. eh, mm, ¿Qué desde tu óptica de lector de poesía, eh, ¿por qué Extremadura? ¿Por qué da Extremadura tanto poeta? Bueno, vamos, para empezar, digamos que estoy ahora con la antología de Dionisio López, de poetas extremeños del siglo XXI, tengo aquí al lado,
los últimos del oeste. Y bueno, él viene a considerar que hay unos pioneros. Entre el grupo de pioneros, los mayores sería pues, Pureza Canelo, Santiago Castelo, ese grupo, y luego vendríamos pues los de la ya generación de los 80 o de la democracia, según uno u otro, donde está Ángel Campos, Basilio Sánchez, a la sala, y luego ya vienen los que él realmente antologa. Hay muchos poetas. Yo no sé si, lo digo también en el prólogo, yo no sé si somos todos. En todo caso, a mí lo que me interesa son los libros, no tanto los poetas. Y unas veces por azar, otras veces por voluntad, pues ha leído una serie de libros y no siempre esa lectura ha ido al papel, no siempre ha ido a la crítica, a la reseña, ¿no? Unas veces ya digo, por casualidad, porque tal o cual libro no te llegó o no lo compraste. Lo que pasa es que últimamente comprarlo y de comprar uno poco, porque ya bastante me llegan. Y de los poetas extremeños de todas las generaciones, porque ahora convivimos varias generaciones, ¿no? Por suerte, pues me llegan muchos de esos libros. Yo siempre he tenido curiosidad o siempre he tenido una tendencia, ¿no?, natural a leer a mis paisanos y todavía más a escribir sobre lo que ellos escriben, a hacer esas reseñas, ya digo. Otras veces la reseña no ha llegado a puerto pues, porque aunque yo he leído ese libro, no he dado con las palabras, no he dado con la clave, porque el libro me ha resultado complicado, complejo siempre, pero está a lo mejor un pelín más de la cuenta, y yo no he sabido dar con el tono para decir algo que realmente merecía la pena, porque para no decir nada, esta tarde mientras paseaba recordaba que yo de muchacho veía por las tardes un programa cultural en la 1, que era la única que se veía en Plasencia en aquellos años, pues ni siquiera teníamos acceso a la 2, que era de Manuel Martín Ferrán, del periodista, era después de comer y hablaba, era una sección de crítica de arte. Y la crítica de arte siempre me ha parecido que tiene un lenguaje muy particular, enrevesado y muchas veces hermético, pero sin necesidad. Y eso me llevaba al planteamiento de lo que yo creo que es la crítica, que es precisamente todo lo contrario. Primero yo tengo que entender lo que leo, porque si yo no entiendo lo que leo, no puedo decir nada al No, no respecto. puedes Y explicarlo, después, efectivamente. claro, y después tengo que decirlo de manera que lo entienda quien me lea a mí, y además de la mejor manera posible, digo, escrito de la forma más literaria posible. Entonces, en ese juego, pues digamos que de casualidades, del azar, de la necesidad, bueno, luego también el propio gusto que uno tiene por según qué cosas y pues por otras no, porque también el gusto particular, ese criterio, decía yo antes, pues tiene mucho que ver en esta historia. Y luego, en la mínima proporción, antes de que me lo preguntes, porque ya lo han preguntado otro, ¿verdad? En la mínima proporción hay una serie de poetas con los que, bueno, desavenencias personales, desencuentros, pues no los puedo leer. Y al no poder leerlos, pues difícilmente puedo hablar de sus libros. Así de simple, ¿no? Y así de complicado también, claro. Pues mira, no te iba a preguntar por ello, sinceramente, Álvaro, porque yo creo en la libertad absoluta del que escribe. O sea, cada uno escribe de lo que quiere o de quien quiere. No sé por qué hay que insistir tanto. ¿Y por qué fulano sí? ¿Por qué fulano no? O si, oye, porque yo soy libre de escribir de quien quiero, ¿no? O de lo que quiero escribir. Habrá quien le guste escribir, igual que el novelista que quiera escribir novela histórica, y habrá otro, que a mí la novela histórica no me interesa porque yo tengo que escribir de novela histórica, no, o de novela policíaca, pues yo entiendo igual la labor del crítico literario, ¿no? Cada uno escribe de, De lo que, hacerlo de lo que pueda, libre, ¿no? Para poder escribir, sobre todo en tu caso, porque más sí. que tienes tu blog en el que tú no le debes nada a nadie, o sea, tú no es como cuando te dicen, no, estás cobrando una nómina de un periódico que no te queda más remedio que te dicen, pues mira, estos son los que tiene usted que sacar este sábado en el cultural de turno, ¿no? En el periódico. Sí. En los suplementos, pero evidentemente en este grupo me parece que son 60 o 60 y algo. 64, creo que sí, me parece, Sí, son. sí. No, tampoco lo he contado pormenorizadamente, ¿no? Hay un poco de todo, es decir, aparte de distintas generaciones, hay poetas de los que perfectamente cualquier responsable o coordinador de un suplemento te puede pedir una reseña, porque el libro está publicado en una editorial de ámbito nacional y esa persona es de reconocido prestigio y tal. Y otros, pues que no, porque también he tenido la voluntad muchas veces de rescatar
según qué autores y según qué libros, que me da la impresión de que hubieran pasado desapercibidos, muchas veces pasan, porque poetas es que hay tantos. No solamente en Extremadura, claro, si solo fuera en Extremadura, hay tantos. Y bueno, a veces, fíjate que yo critico ese extremeñismo que a veces alguna crítica regional lleva a gala, ¿no? De voy a hablar de tal libro de fulanito que nació en Campanario, que nació en Montehermoso o que nació en Piornal, por el mero hecho de que nació en esos sitios. Pero si luego la obra realmente no merece la pena, pues chicos, a otra cosa mariposa. Pero bueno, es verdad que a veces he pecado, ¿no? He pecado de, es paisano, es extremeño, y bueno, nosotros es que estábamos, esa promoción mía, esa gente que empezamos en los 80, estábamos tan preocupados de no estar solo pendientes de lo nuestro, de las obras de cada uno, sino que a través de la asociación de escritores, a través de las revistas, de Espacio Escrito en el caso nuestro, con Ángel y tal, de las aulas literarias, estábamos tan empeñados en promocionar, se puede utilizar esa palabra, que saliera adelante el máximo posible y que nos diéramos a conocer todos y de la mejor manera, que a lo mejor todavía me pesa un poco esa... Un poco. Y luego está la parte mía también, esa vocación pedagógica, ese de maestro de escuela, que a veces también la cosa didáctica también nos puede a veces, ¿no? Y aunque el tono no pretenda ser didáctico en ningún caso, porque yo no soy maestro en literatura de nada, pues bueno, también parece como que venga, vamos a llevarlo por este terreno, este territorio. Pero yo digo que hay mucho más de azar y de casualidades que de voluntad en lo que se ha conformado alrededor de esto. Y lo más importante, y eso también coincido con Dionisio López, que por cierto también está en este libro, eh, lo que está claro es que ha habido en Extremadura poetas siempre, siempre, cuando decimos siempre, decimos desde tiempo, desde que empieza, eh, eh, digamos, la escritura y los libros a publicarse, etcétera. Siempre ha habido poetas. Evidentemente, no siempre a lo mejor de la calidad de vida, porque aquí en nuestro atraso secular, ese quedarnos siempre atrás, pues claro, ha tenido que ver también con nuestra propia literatura y con nuestra forma de decir las cosas. Pero ya a partir, ya digo, de los 80 ya no hay diferencia, ya todos hemos podido llegar a esas editoriales que antes eran impensable llegar si no te ibas a vivir a Madrid o a Barcelona, que es donde estaban. Ya los premios también han democratizado mucho también el asunto. O sea, y de ese batiburrillo de cosas, de todas estas circunstancias, pues es de donde surge este libro, que no dejan de ser, ya digo, un montón de años, un montón de libros. Y luego hay otras partes que podemos hablar ahora, si te parece, pues en el libro que también me parecía oportuno incluir, no solo es un libro de reseñas, como tú bien sabes, sino que hay otras cosas. Al hilo de lo que estás contando, 20 años parece poco tiempo, pero 20 años, como ya dice, aunque el tango dice eso, que 20 años no son nada, pero sí son. Sí. ¿Has notado en alguno, porque claro, hay reseñas, hay autores que a lo mejor tienen un libro reseñado o dos, pero hay Sí. otros que tienen, claro, en ese periodo de tiempo han publicado bastantes más libros y tú se los has ido reseñando. ¿Has notado esa voz poética, como se le suele llamar, un cambio con el paso de los años, una madurez? Sí, bueno, en algunos autores, lo que pasa es que, claro, de 2005 para acá, bueno, algunos autores, sí, hay diferencias, si hay más de un libro reseñado. Luego a veces, pues también ha llegado un momento en que considero que esos libros que luego han venido después no tenían para mí tanto interés. Es decir, hay autores de los que he reseñado libros de los años de la primera, segunda década del siglo, y sin embargo que luego han seguido publicando y que no están reseñados. Pues ya digo, porque a lo mejor ha dejado de interesarme un tanto la forma de proceder de ello. En otros casos, claro que se nota la madurez. También hay algo de afinidad, o sea, decir que, por ejemplo, que Basilio Sánchez esté tan presente en este libro, Pureza Canelo, no ahí sí que no ha habido casualidad, es simplemente, pues son personas, mira que la poesía de Pureza Canelo y la mía distan en lo que se refiere a lo formal, si es que se puede hablar de esa manera, una barbaridad, aunque nuestro mundo está desde luego al oeste. En el caso de Basilio hay mucha más cercanía, afinidades electivas, pero bueno, pues sí, ahí sí se nota que son más páginas de unos autores que de otros. De algunos me he quedado demasiado corto, es verdad, pero bueno, también ya digo que es que eso no lo he podido calibrar, porque entre otras cosas,
este libro no está pensado desde 2005. Yo cuando empiezo a publicar en el blog primero y luego a seguir publicando reseñas pues en Turia, en Cuadernos Hispanoamericanos, por supuesto en El Cultural, en ABC Cultural, o sea, quiero reseñas de muchos sitios, de muchas revistas. Cuando va creciendo eso, cuando llega un momento en que me doy cuenta de que puede fabricarse, puede construirse un libro con todas esas reseñas, pues porque merece la pena, algunos seguimos siendo muy analógicos, merece la pena que estas cosas permanezcan en papel. Y no digo ya dónde vi desde el principio que debía ser, porque debía ser la editora regional, que además el 2024 cumplía 40 años, que me parecía, digamos, todo se redondeaba, ¿no? Y bueno, pues siempre he encontrado ahí un sitio abierto y siempre han estado los sucesivos directores siempre pendientes de uno y por tanto era fácil, ¿no? El libro yo lo entregué de una forma un tanto deslavazada todavía, lo confieso, pero María José Hernández, tú mismo, todos hemos hecho lo posible y lo imposible para armarlo de tal manera que añadiendo índices y que centrando textos pues al final quedará lo mejor posible. Yo creo que el libro, ya digo, gracias a esa ayuda de Estebla, ha quedado bien, ¿no? El libro ha quedado maravilloso. Ahora ya sí se va bien. Me he dado cuenta hablando contigo, digo, tengo el fondo, digo, qué raro que no veo yo los libros míos de detrás. Es que tenía fondo difuminado, no eran mis gafas. Ahora Bueno, sí se va a ver bien. pensé que era la discreción tuya, para no saber que No, tenía yo. lo que hay ahí detrás se puede ver Todo el mundo, perfectamente. todo el mundo. El libro es una pasada, lo bonito que es cuando se ve la cubierta, esa imagen, como bien has comentado, de Patrick, que es muy bonito. Además, y no sé, a mí es un libro que. La colección Perspectiva es una colección que a mí personalmente me gusta mucho porque incluso la letra, una letra que se Es lee muy muy cómoda, bien, sí, es muy muy cómoda. cómoda de Está leer, muy el agradable. tamaño del Sí, libro sí, sí. queda muy bien. Y es lo que, al hilo de lo que tú decías, a mí yo también, cuando yo llego, se iban a cumplir los 40 años de la editora y el libro tuyo, tú como antiguo director, como haber estado también en el fomento, en el plan de fomento de la lectura, y luego después tu calidad también como poeta y como referente de las letras en Extremadura, tenía que estar en ese 40, en el libro tenía que aparecer este 40. Yo quería que apareciera ese 40 en tu Bueno, libro, lo cual el hecho de sacarlo que entrase dentro de lo difícil que es sacar un libro en la editora por el esfuerzo que hay que hacer titánico para poder sacarlo, claro, porque claro, sacan claro, mucho, claro. se sacan cerca de 30 libros. Parece algunas veces que queda así como, la editora es que va muy lenta, pero no sé yo cuántas editoriales hay por ahí que son capaces de sacar 30 libros al año, eh, que es un buen Bueno, número. desde Extremadura, y teniendo en cuenta el número de Bueno, habitantes eso que solo somos, digo con el sí, es nuestra circunstancia muy particular, claro, claro. ¿no? Con las circunstancias personales y económicas y demás que tiene de ser una editorial pública, ¿no? El, ¿Con qué te quedas de todo el proceso? De ir haciéndolo, de ir pergeñando, como has estado diciendo, el ya tener la idea esa de, pues esto hay que llevarlo Sí. al analógico, como has dicho. ¿Qué parte te queda? ¿Sí qué parte te queda como la que le tienes como más cariño? Claro, todo tiene su aquel, porque mira, yo ahora que estoy leyendo, ya digo, la antología de Dionisio, yo siempre tengo un papel en bolígrafo al lado y luego tengo el lápiz, o sea, con el lápiz subrayo en el libro y con el Luego vas papel cogiendo, ¿no? o el cuaderno. Fíjate, hace poco que me acostumbraba a meterlo en un cuaderno, usaba papel usado doblado por la mitad y así lo he hecho siempre, no soy nada para esto especial, vaya. No es tampoco aquello de Antonio Gala que nos decía que solo escribía en papel con mecanografado por una cara, no, o sea, simplemente que mira, a veces en el caso de la editora, ¿no? Porque vosotros enviáis folios por las dos caras impresos sobre los Ujú. libros, pero hay muchas editoriales que por una cara viene por la información del libro, de cara al crítico o a la prensa, y yo lo que hago es doblo al revés y ahí pues, voy tomando notas. Esa parte es bastante agradable. Es verdad que a veces es un poco enojoso tener que compaginar la lectura con el lápiz y el libro, ir tomando notas. Pero bueno, es la única manera de que luego al final empiece el proceso de la reseña. Y a veces la última que he escrito me ha costado el sábado pasado una reseña para el Cultural y me tiré yo del orden de 4 horas para 620 palabras.
y uno dice al final, coño, pues 620 palabras, 4 horas, esto no está, desde luego, pagado, claro, evidentemente, pero, pero es un esfuerzo. Pero luego cuando ves la reseña que aparece, y bueno, incluso pues que el autor normalmente se alegra, y si te conoce hasta te pone un mensajino diciendo que muchas gracias, pues todo esto, este mundo nos conocemos todos, eso está muy bien. Y luego ya cuando la cosa aparece en el libro, ya digo que para los que somos devotos de ese objeto, del papel, eso es lo más importante. Cuando yo veo las reseñas ahí, todas agrupadas, y un montón de gente, la mayoría personas con las que sientes o por las que sientes un cariño muy especial, por ellas y por lo que escriben. Entonces todo queda muy bien. Y esa tarea ingrata, en cierto modo, de haber armado el libro con esas dificultades, ya digo, de por no haberlo enviado yo debidamente terminado con María José, contigo, todas esas conversaciones, toda esa infinidad de correos que hemos cruzado, me parece que fueron 6 pruebas del libro, 6 pruebas, o sea, quiero decir, que todo eso también ha sido muy gratificante, ¿no? Y al final, bueno, pues lógicamente, tú que lo sabes y quienes saben cómo ha sido todo el proceso, pues cuando lo tienes al lado, Tocho La dice, bueno, alegría. es una alegría, o sea, realmente es una alegría, ¿no? Por eso cuando No, de los autores no he tenido mucha noticia, todo hay que ¿No? decirlo. Son los verdaderos protagonistas del libro, pero Sí, no les gusta efectivamente. mucho. Espero que no hemos podido enviarles un ejemplar a cada uno, porque en fin, las limitaciones presupuestarias son las que son, Daria. pero me imagino que algunos lo habrán comprado, que eso lo vea por aquello de la curiosidad. Hombre, sí, yo no sé si lo habrán comprado autores, pero que lo están comprando lectores seguro, porque el libro está teniendo buena acogida. Vale, Nosotros nos llegan todos los meses de la distribuidora de AZ, nos llega un reporte con la con y aparece el tuyo, está entre, digamos, eso que dicen ahora los modernos, el top 10 o el top 5. vale. Me hace gracia Sí, lo que dices, ¿no? Y me apetece mucho incidir en él. Es que no es para los que nos estén viendo ahora mismo en Zoom o los que nos vean luego después en YouTube. El libro no es solamente un libro, una antología en el que se recogen los títulos de los libros de fulano, citrano, No, no, es que tú recoges muchísima, y eso es esa es la tarea esa complicada a la que te refería, muchos versos, muchos trozos del libro que van ahí escritos, que eso también te hace conocer sí, mucho mejor cuando llega. Este es un libro, yo lo decía el día que lo presentamos en Cáceres, que es un libro que es para el que conoce la poesía extremeña, para la persona ya más, con un lector más avanzado, es una guía de referencia. Pero para el que se está iniciando, aparte de guía de referencia, es lo que hablábamos antes. Es el libro de un maestro, maestro en el sentido de esa palabra, de esa divulgación didáctica que tú has tenido como tu profesión de maestro, porque le enseña también, como pasa con el libro de texto, en el que cuando eras pequeño te enseñaban la poesía de Juan Ramón Jiménez, y venían los poemas de Juan Ramón Jiménez, o trozos de Juan Ramón Jiménez, o de Becker, y en este caso, este libro también tiene eso, tiene esa parte como de manual. sí, bueno, de antología. Yo cuando escribo reseñas me gusta, porque leo también, bueno, he leído a lo largo de mi vida muchas reseñas y sigo leyendo, y me da la impresión de que muchas veces tiran de solapa Y de la también sinopsis por detrás, te la fusilan y no, se podría hacer así, se podría hacer de cualquier libro se puede decir algo, hasta de ese que yo no entiendo. No, pero es que lo importante no es eso, lo importante es haberlo leído, y yo lo leo, de eso sí puedo presumir de leerlos de cabo a rabo. Y una cosa que introduzco en la reseña siempre son precisamente versos, porque el lector, yo puedo decir del libro, pero si él ya toca verso, si él ya eso. toca el poema, en parte, lógicamente no puede, aquí hay alguno completo, pero lo normal es que sean versos sueltos. Pero esos versos sueltos dan una idea bastante cabal de qué estamos hablando, de qué tipo de poesía, y muchas veces esas citas son las que llevan al lector a comprar el libro, A comprar el libro. y no tanto lo que yo pueda decir de él, que todas las cosas no soy nada tajante, ni así, hay gente que pontifica mucho mejor que yo, vamos, ¿dónde va a parar? No, simplemente, bueno, uno hace una lectura y pretende comunicar al lector, ya digo, de forma comprensible, con esa cortesía a la que aludía Ortega, en el caso suyo la claridad y la cortesía del filósofo, en el caso del poeta también la claridad, y del crítico igual. Tenemos que tenerla siempre presente, para que el que lea la reseña, que no ha leído el libro previamente, pues en todo caso le anime a ir muchas veces te lo dicen, ¿no? El autor cuando dice, yo creo que tu reseña o la reseña invita a ir a comprar, anima a la lectura.
Y al fin y al cabo de eso estamos hablando siempre, ¿no? Incluiste también el libro, aparte de las antologías te digo, más de 60 poetas, una parte, la última parte del libro son pues, antologías, hablas de la literatura en Extremadura. Haces un recorrido eh, sobre diferentes épocas, Ujú. hablas de tu amigo Ángel Campos Pámpano, al que haces, aparte de tenerlo entre los antologados, lo importante, ¿no? Y la figura de Ángel, que esté siempre presente y reconocida por lo que fue y lo importante que fue para Extremadura. Claro, sí, sí, no, no, ahí Ángel es muy importante porque impulsó las aulas literarias, Elías. una, una parte fundamental de Ángel, pero su poesía, por supuesto, es una poesía excelente, ¿no? Y otra cosa que no se nos puede olvidar, y me gusta también que Dionisio lo recalque, es la importancia que ha tenido para los extremeños, los escritores, para los lectores, la traducción de poetas y de literatura portuguesa, ese acercamiento a Portugal Sí, que Ángel llegó a Gala. Eso era fundamental, no solo a través de espacios escritos, sino a través, ya digo, de sus traducciones de poetas, fundamentalmente, aunque alguna cosa en prosa también tradujo. Pero esa no solamente lo que traducía, era lo que te animaba a visitar a Portugal. Cuando ni siquiera en Badajoz lo de Portugal estaba bien visto. O sea, cuando ir a Elba íbamos 4 gatos a comer. No, no lo que ha pasado después, ¿no? En ese sentido, lo de Ángel, en ese y en todo lo demás, porque luego también fue un profesor que en los centros donde estuvo también animó, que creó revistas no solamente importantes y de ámbito nacional, sino en los propios centros educativos, con los alumnos. ¿Sí? Era un hombre muy completo que desgraciadamente se fue muy pronto. prontísimo, ¿no? O sea, realmente. El caso de Fernando es otro caso también llamativo, el caso de Julián, el caso de Antonio, es que yo no sé qué pasa en esta dichosa tierra, que contra ese tópico, los mejores se van pronto. No, no, es que, joder, es que es Es una que, triste gracia que es esos verdad cuatro que nombres, Franco, Ángel Campos, Julián Rodríguez, o sea, se nos hayan ido a una edad plenamente creativa, ¿no? además, Cuando, bueno, quizás en el momento en el que estás llegando a esa madurez, ¿no? Como escritor. sí, 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 no, y les quedaba muchísimo por hacer y por Claro. decir. Yo, claro, ahí siempre tenemos unos referentes, ¿no? Cuando tú haces algo, cuando tú escribes un poema, siempre piensas, qué diría? Pues ya digo, con Ángel, con Fernando, con Julián, en todos los aspectos, incluso en la política, donde Ángel y yo, desde luego, no coincidíamos. Eh, ¿Qué dirían? ¿Cómo lo verían? ¿Cómo verían esto? ¿No? Y esa referencia que sigue estando ahí mucho más allá de la muerte, porque son gente, bueno, el caso de Fernando ahora acaba de resucitar en el buen sentido de la palabra con sus relatos que habéis publicado, que es una delicia porque están llenos de vida de Fernando, de su familia y de Extremadura. Entonces ha sido muy emocionante y el prólogo de su hijo, bueno, es una obra, ya digo, empiezo la reseña que hice del libro diciendo, pero ¿por qué no está en la gaveta? Pues sí, claro, lógicamente esos relatos podían haber estado en la gaveta y él hubiera encantado, pero nos hubiéramos perdido esas palabras, Aparte del perdonen, rescate del hijo, claro. es otro libro, que es otro Ujú. libro, y eso no podía perderse y había hecho muy bien en llevarlo a rescate, porque realmente un rescate es. Y esa era también otra de las partes de lo que hablábamos antes, ¿no? Que queríamos que el 40 Así, del 40 aniversario. sí, perdona que se me olvidaba otro nombre fundamental, de Castelo, que también está en el libro. Castelo es otra persona que también se fue, hombre, un poco más mayor era que esto, pero vamos, con 60 y pocos años. Entonces, 60 y tanto. Para el que Eh, este año estamos preparando también, digo, para el que este año también estamos preparando ya libro, para me que parece. coincide también, creo que hace 10 años, me parece, este es el 10º aniversario de su fallecimiento. Sí, bueno, Y yo también, ahí meto la memoria recobrada, el libro que organizó Carlos de Grano, que por cierto está también en pleno derecho en este libro porque él se ha considerado siempre un autor extremeño, aunque desde luego ni naciera en Extremadura ni haya vivido tanto en Extremadura, pero siempre se ha sentido muy cerca de nosotros y por razones de amistad. Y entonces, bueno, pues lo mismo que está Andrés Trapillo, me parecía importante que estuviera Medrano. Bueno, Elías Moro y Antonio Gómez son dos extremeños que quién no diría que no nacieron en Extremadura, ¿no? O sea, efectivamente, que en ese sentido tampoco lo de la frontera, afortunadamente, nosotros no somos nacionalistas y nuestro regionalismo no, lo nuestro por es muy Extremadura es una integrador. pasión. No, porque incluso en nuestra pasión por Extremadura entra Portugal entero, o sea que no, no, Sí, para sí, sí, nada. sí, efectivamente. Pues
Hablabas tú antes, en la colección Perspectiva, tenías publicado el Porque Olvido, en el que veíamos al Álvaro. Voy a buscarlo porque creo que lo tengo aquí. Es allí de plano, me va a matar, pero creo que merece la pena salirse un poco de plano. Digo, para que lo vean los autores, también los lectores. Este que estamos, También una este foto libro, bien bonita. comentaba que en Porque Olvido, este diario que recoge 14 años, ¿no? 15, del 2005 al 2019, de ese blog al que te referías Ese blog también. antes, en el que sigues todavía manteniendo, y este otro viene, aquel era, veíamos el Álvaro más íntimo, ¿no? Y este es pues, el Álvaro más, que se abre más con, digamos, en tu faceta ya de crítico literario. Completa un libro, completa al otro, ¿verdad? Yo creo que sí, Perfectamente. bueno, porque otras cosas, aunque hay mucho en el blog que no aparece en ninguno de los dos libros, fíjate la cantidad de reseñas de autores nacionales e internacionales que hay, Claro, es que son porque 20 años escribiendo prácticamente todas son las semanas, ¿no? muchas reseñas y, bueno, cosas que quedaron por el camino. Evidentemente, no creo que llegue el momento, si acaso salvar alguna reseña, pero bueno, alguna con cierta extensión, donde uno al hablar de otro siempre está hablando de sí mismo, digo de su poesía, no de su persona. Bueno, pues a lo mejor aparecen de esas reseñas, ya digo, se pueden rescatar. Pero bueno, en principio, ya digo, son complementarias. La persona que lee y la persona que vive, en mi caso y en el caso de todos los que son realmente lectores o escritores, es una y la misma, o sea, no hay distingo. Me cuesta trabajo, por eso a veces me cuesta tanto leer según qué personas con las que he tenido algún desencuentro personal, porque yo tengo que creerme lo que estoy leyendo y tengo que creer que lo que tengo delante es vida de otro y ese otro, lógicamente, aunque no le conozca de nada, hay una afinidad rápidamente literaria. A veces, precisamente porque lo conoce, es cuando se crea la separación o cuando ya le cuesta trabajo leer, ¿no? Hay otra cosa que no dije antes, que ahora me viene a la memoria, volviendo otra vez a los poetas que no están. Hay un autor, hay autores que prolíficos, y a mí me parece muy bien, o sea, no demuestra nada ser un autor con obra breve o ser un autor. Estábamos hablando de que Elizabeth Bishop, a la que también he dedicado hace poco un texto sobre su biografía, escribió 101 poemas. Esa es su poesía completa, 101 poemas. En una vida que ya nació en el 19, me parece que muere en el 78. O sea, bueno, estamos hablando de una persona que vivió mucho, que no fue una persona que murió con 40 años, quiero decir. Bueno, pues esa es toda su obra. Otros, sin embargo, pero cuando ya intervienen en lo prolífico, la sucesión de premios y premios y premios, también hay un texto dedicado a lo de los premios, que también es otra. Entonces, eso es otra cosa que también me disuade mucho. Hay gente que cree que porque un libro lleve el marchamo ahí y el sello de premio tal o premio cual, ayuda. Y yo, en mi caso, me temo lo peor. Y sobre todo, ya digo, en autores que sucesivamente, uno detrás de otro, todos sus libros van con un premio detrás, ya me hace dudar de. ¿eh? Y luego, se además, presumen mucho de los premios y no de lo que leen, pues ya ni te cuento. Entonces, bueno, también quería acotar ese terreno de los premios que no siempre, ya digo, ayudan. Y en Extremadura, bueno, no contamos bueno, no tenemos ni un premio de la crítica, que es casi lo que tiene el Meléndez Valdés. Es un premio excelente, pero no para autores extremeños, es un premio de ámbito nacional, ¿no? Y por tanto no tiene nada que ver con esos premios de la crítica, el de Castilla y León que se ha fallado el otro día, Andalucía tiene su propio premio de la crítica, Valencia, estoy hablando solo de los territorios que hablan castellano o español, o que tienen dos lenguas, pero en todo caso predomina la primera. Y bueno, pues tampoco tenemos un premio a toda una obra, todos aquellos premios de Extremadura de la creación desaparecieron hace mucho tiempo, o sea que no, y está seguramente, yo soy más partidario incluso de los premios al libro ya publicado, que de eso también hablo un poco en este libro, a un premio inédito. Y luego me hace también mucha gracia, esto debo confesarlo, como el premio más pequeño es internacional. Esto me llama mucho la atención, todos son premios internacionales. Son internacionales porque estarán abiertos a Hispanoamérica, pero enseguida
se dan ahí una cosa de lo internacional que me hace mucha gracia, porque ya digo, con poner premio tal o premio cual, a lo mejor sería bastante. Solo acotarlo, bueno, si es un premio de la crítica o si es un premio. Pero el resto bastaría con el nombre del premio en cuestión y que pusiera delante la palabra premio. Y todo lo demás a veces yo creo que a veces es un poco de prepotencia y de sacar pecho. Y bueno, bien, ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. El pasado enero presentábamos el libro en Cáceres, en la biblioteca pública, y lo tengo que decir, algo que te ennoblece, porque desde cuando empezamos ya en libros tuyos salió, creo que sí, antes de Navidad, Sí, por ahí. por Primero de ahí, que diciembre. es una fecha muy buena para sacar siempre un libro. Y recuerdo que bueno, nos pusimos a trabajar en la presentación. Y me dijiste, yo no quiero una presentación al uso, no quiero una presentación en la que yo me siente allí contigo, con otro que me esté presentando. Yo quiero que este libro, el protagonista no es Álvaro Valverde, aunque sea el escritor, ni el protagonista es el libro, sino el protagonista es la poesía. Y montamos una mesa preciosa con que yo quiero repetirla y creo que lo vamos a repetir en Plasencia, si Dios quiere en la siguiente Bueno, presentación. en cierto modo, porque bueno, ahí estuvieron de derecha a izquierda, Miguel Ángel Lama, que es de izquierda, luego estaría Sandra Benito, Benito Jordi Oce, estabas tú también, por supuesto, y ¿quién se me y olvida? Luis Saez. Y Luis Saez. Ah, y Luis Saez, que estaba entre Miguel Ángel y Sandra. Bueno, en Plasencia vamos a presentar en la Feria del Libro este libro, valga la redundancia, pero seremos menos, me parece que somos 3 por Sí, ahora. porque también, pero bueno, tampoco es que tampoco no podemos meter a más gente porque tampoco el espacio es muy No grande, ¿no? sabemos, porque no sabemos No porque cabemos. va a coincidir con la presentación de la feria y por tanto ya tenemos ahí sentado al alcalde. Y si Ujú. además del alcalde pues sentamos a 4 personas más, es que no cabemos, la caseta es Estamos como allí es. así, la caseta es la Pues, que es. Pero y me bueno, también refiero podría pasar a, que yo me bajara abajo y lo presentarais vosotros como en Cáceres, y eso también sería estupendo. pero me refiero a eso, ¿no? ¿Cómo le diste ese día, cómo hiciste ese día No, para pero que el protagonista en realidad era un libro de poesía que fuese esa poesía, ¿no? Me pareció un sí, gesto bueno, muy bonito. A mí me pareció un gesto en el que uno se muestra al mundo lo que ha creado, pero lo que ha creado en pos de la poesía. Y que sean esos poetas, algunos de ellos, eh, bueno, Sandra no estaba, porque también es muy joven y no le había dado tiempo no lo todavía. he dicho, no lo he dicho, pero efectivamente abrimos un paréntesis para decir que hay personas que no están muy a mi pesar, muy a mi pesar, y yo he mencionado a Carlos García Mega, a Sandra Benito, quiero decir, hay autores que no me hubiera importado absolutamente nada, sino todo lo contrario, pero no se ha dado la Porque no son todas las ocasión. circunstancias, ¿no? Ujú. Habrá, vamos a suponer que habrá otros Oportunidades, libros, ¿no? ¿no? Y por supuesto que cuando ellos publican, pues habrá maneras de compensar ese silencio, pues reseñando esos libros. O sea, quiero decir que eso no me cabe duda. No, te digo que volviendo un poco a lo que estabas planteando, que efectivamente aquí son los autores y es la poesía la que manda, uno, bueno, es un intermediario en este caso entre el lector y el autor, ¿no? Pero también en algunos qué comodidad que se sentó abajo y los demás hablaron desde arriba, ¿verdad? Que también, bueno, Bueno, es yo no una lo veo manera. como comodidad, yo lo veo como un gesto. A mí me pareció por lo menos un gesto cuando lo pensaste en su momento que me lo transmitiste, me pareció me gustó mucho y luego quedó genial. Hay dos Porque autores que hablaste, porque tú al principio hablaste conmigo y luego después interviniste al final, también, a preguntas del por público. alusiones, exactamente, por alusiones. No, que decía que hay dos autores, dos críticos, dos escritores, porque tanto uno como otro, unos más que otros, hacen. Juan Márquez se refiere a las presentaciones en un texto muy divertido que publicó en Dojactic, me parece hace ya, un par de años, algo así, que yo utilicé alguna vez. Y él dice que, bueno, que no, que los autores nunca en las presentaciones, que no, o sea, y menos cuando se ponen a opinar de su propio libro. Pero vamos, por favor, eso es lo último, o sea, no, nunca, ¿no? Y Manuel Moya, también, que lo utilicé porque no pude estar en la presentación de la antología de pretextos que salió de poesía, no pude estar en la presentación de Madrid, y utilicé unas palabras suyas porque decía que qué vergüenza que un autor se siente al lado de una persona que está presentándole el libro, le está elogiando, le está echando flores, y ahí tan pancho, recibiendo todos esos elogios como quien no quiere la cosa. Efectivamente, en las presentaciones eso es lo que ocurre, porque además si buscas a un presentador que te dé un palo, pues, o sea, es muy peligroso decir a García Martín
oye, siéntate a mi lado y presentamos el libro juntos, porque ya sabes que te va a crucificar, seguro, ¿no? Y García Martín también está aquí en este libro, ¿no? Es preferible, a veces me dice, bueno, hay autores o críticos que no reseñan tus libros, y bueno, según quién, casi prefiero que así sea, Casi ¿no? prefiero que no, ¿no? Efectivamente, para que me den. Bueno, en mi caso, porque mira, yo defiendo, y esto lo han defendido personas mucho más importantes que yo defiendo que si de un libro no se puede hablar bien, que lo mejor es callarse. O sea, a mí hacer sangre, no, o sea, ni mal con mi carácter, ni merece la pena. Entonces, no, porque ya digo, no te llegan, consideras que no es de tu gusto, que tiene este o aquel defecto, o no lo hice, y si son defectos pequeños, o en todo caso. Pero si no es para agradecer la lectura de ese libro, una muestra de gratitud, lo mejor es desde luego callarse, y el silencio muchas veces es mucho más peligroso que cualquier palabra de cualquier crítico. O sea, la callada por respuesta, a veces... Hay A veces silencios que hay silencios que pesan mucho más que una bronca, ¿no? sí, sobre Efectivamente. todo de ciertos críticos o en ciertos medios. Ahora, bueno, hay medios, por ejemplo, Babelia del País, que como ya la poesía para el nuevo director no existe, salvo excepcionalísimos casos, creo que lo último, desde que está él, habrán salido 3 reseñas de poesía en ese medio. Bueno, pues salvo, pues, hombre, que no se ocupen de ti en según qué sitios, pues a determinada, digamos, altura de la propia existencia, pues es duro, ¿no? Es duro que, bueno, que todos agradecemos mucho que un Enrique García Fuentes, por ejemplo, en el Hoy cada sábado se ocupe de todo tipo de libros, pero también de los nuestros. Esa guía, ese baremo que yo estaba deseando que leer su reseña de lecturas a Poniente, porque siempre es un tipo iluminador, es un hombre sensato, que luego además no tiene esa doble condición de escritor, al menos secreto lo será, pero no con Como libros publicados que público, a mí me claro. consta. Entonces, bueno, que es un crítico a secas, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Y además ya ahora que se ha jubilado, ni siquiera compagina la profesión de profesor con... Y entonces, bueno, pues ese tipo de orientación, cuando no la recibes, cuando hay un silencio, pues es duro, es duro. Y entonces, bueno, pues ya está, ¿no? Es verdad que se olvida antes a veces que unas malas palabras. Pero no merece la pena, no merece la pena meterse en ese berenjenal, porque entre otras cosas yo no tengo, ya quisiera tener la seguridad que otros tienen cuando afirman tasativamente que esto sí o que esto no. Entonces yo leo el libro y hablo del libro, pero opiniones tajantes, o sea, bueno, puedes a veces valorar a lo mejor en exceso. A mí me gusta elogiar, bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, algunos consideran un defecto, pero oye, a mí si el libro me gusta, puedo poner que es excelente, no creo que eso, bueno, pero salvo ese tipo pero lo de decir, como algunos son capaces de fijar tajantemente, ¿no? Este libro sí, este libro no. Yo admiro a esa gente con esa seguridad en sí mismo bueno, de decir, he leído todos los libros y venga, este sí, este no. Y la valentía luego de andar por la calle, que no te vayan a Bueno, cazar, ¿no? bueno, los poetas cuidado con ellos, pero vamos, la sangre no suele llegar al río. De ir al río. Hemos hablado de poetas que aparecen, muchos de ellos ya consagrados, que aparecen en el libro. Hemos hablado de algunos que no están porque no te ha dado tiempo. ¿Cómo ves el futuro? Álvaro, tú que estás muy a pie de calle, me refiero, en las aulas, conoces, lees mucho, estás pendiente de todo lo que o al menos de casi todo lo que se publica. Eres una persona que no es que esté metido ahí en una ermita y no quiera No, saber nada de nada. ¿Cómo ves por el... suerte, por suerte me llegan, sin querer incluso, ¿no? Me llegan noticias. El libro de Dionisio vuelvo a él porque responde perfectamente a lo que comenta. Ese libro, que tampoco los he contado, son un montón de poetas, los que ahí están incluidos, que son gente que empezó a publicar en el siglo XXI y que nacieron después de 1978. Es decir, ya con la Constitución plenamente en vigor. No son niños de la dictadura todos. No, todos son ya muchachos de la democracia, niños de la democracia y autores de la democracia plena. Entonces, ¿qué demuestra? Pues que hay un montón. Hay un déficit, sí, la poesía femenina. Sí. Que mujeres en ese libro no hay 3, me parece, o 4, pero porque no hay más. Y esto es bueno, no hay más. Vamos a ver, estamos hablando de un nivel, de un criterio, de un... Claro, unos Eh, criterios, por efectivamente. ejemplo, tiene que haber publicado cada autor que él recoge un libro en una editorial
de distribución nacional, en fin, reconocida, ¿no? De la editorial regional para arriba, ¿no? O sea, es que vale perfectamente, o Ril, o Tusqué, o Pretextos, o lo que sea, ¿no? Y ya digo, lo que vemos al leer a esos poetas es que hay para rato, hay poetas para rato, que es una cosa, ya digo, desde los años 80, la sucesión, porque claro, entre esta promoción de los pioneros que llama él, desde Castelo, Zambrano, Pureza Canelo, etcétera, pasando por los que vivimos después, luego hay un grupo ahí de autores, de Cumbreño, de Javier Rodríguez Marcos, o sea, un montón de gente, de Carmen Hernández, de Zuero, que también, que hay una continuidad y a mejor. Y Antonio Rivero Machina, o sea, que son un montón de nombres y un montón de libros publicados aquí o fuera de aquí, en editoriales, ya digo, de solvencia absoluta y que demuestra, bueno, que podemos estar muy tranquilos por lo que venga. Y luego encima, gente bien avenida entre sí, como lo éramos quienes, aquellos pioneros, gente normalmente bien avenida, que se lee, que se conoce, que se trata incluso, y que a veces son incluso amigos, y que tienen respeto por lo anterior, que es una cosa que a Es muy mí me importante. llama bastante la atención. Claro, sí, porque en la anterior estamos nosotros y tienes tu corazoncito, pero sobre todo Sí, que también reconocen que que ha habido un cambio, que ha habido una poesía que ha merecido la pena que se publicara y que tiene una continuidad en ello y que pueden agarrarse a algo que a los que nacimos en otras circunstancias, en otra época, tanto nos costaba, que era tener autores a los que agarrarnos, tener referencias sólidas de paisanos, porque claro, es que uno cuando empieza a leer empieza por lo más cercano, y lo normal es, bueno, pues buscar a ver qué tienes al lado, y los que teníamos al lado era poca cosa, sinceramente, y los de esa promoción que eran extranjeros estaban todos fuera, ¿no? Entonces, era complicado, era complicado. Zambrano, por ejemplo, es un poeta que empieza a publicar al mismo tiempo que yo, o sea, que no era en rigor, generacionalmente, por edad sí era si era más de la, mayor, pero la promoción de Pureza o de Castelo, pero ni mucho menos era un autor que ya como ellos tenía un rodaje de libros. Entonces, bueno, pues sí es verdad que ellos han sido un referente, pero ahora yo creo que hay más referentes. La poesía de Basilio, la poesía de Ada, en fin, hay una serie de autores y lo que viene yo creo que todo será bueno, creo. Porque por suerte, y eso también es una cosa curiosa, lo mismo que en la promoción de los 80 en Extremadura, la poesía dominante, la de la experiencia, aquí no tuvo apenas eco. O sea, prácticamente ninguno de los nombres sobresalientes de esa promoción, que ya digo fue tendencia dominante, con autores estupendos y otros no tanto, aquí en Extremadura no, aquí no. Antonio Galán podía ser un poeta de la experiencia, pero vamos, poco conocido realmente, un poeta de Montanche. Y ahora tampoco tenemos para poetas, estos poetas internauticos que se inventan lo lírico sin haber leído un libro en la tradición en su vida, ¿verdad? Y que, como algunos reconocen, van a hacer cursos de escritura creativa porque le faltan las referencias, después de haber publicado 3 o 4 libros, como aquel famoso Marwan, ¿no? Que reconoció que eso, que tenía que ir a... Tenía que leer algo, ¿no? Algo, sí, claro. Tenía que leer algo porque realmente para tenía que escribir empezar lo más... por el Palau, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso tampoco, estamos como curados de espanto. No, estos autores son gente que, bueno, casi todos son universitarios, con formación universitaria, humanistas, gente en fin, que tiene una sólida formación, pero yo creo que poco interesada por estas veleidades, ya digo, líricas que tanto venden y que tanta fama dan, supuestamente, y que copan todas las listas de éxito semana por semana, etcétera, 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 y además publicados por editoriales que antes nos parecían el colmo de la solvencia y del prestigio, como Austral, que a mí me quedó, bueno, un poco pasmado, ¿no? Y bueno, van colonizando, sí, según qué sitios, según qué editoriales, pero me da la impresión de que es un fenómeno que por aquí no tiene media vuelta, ¿no? Y fuera, pues seguramente se vaya apagando, hombre, se vaya apagando en los medios que consideramos de la poesía o la literatura verdadera, si es que podemos utilizar ese adjetivo, ¿no? Pero yo creo que sí, que se puede utilizar. Voy a hacer mía una frase que es de Liborio Barrera, que me hizo Ah, mucha, muy el año bueno. pasado, me encantó el año pasado que se la escuché en la Feria del Libro de Cáceres. No tiene que Sí, ver con la poesía, era
de otra manera, pero la podemos traer aquí perfectamente. Y dice que él decía que las tormentas que se generan en el centro de la meseta, nosotros estamos tan a poniente que aquí ya llegan muy diluidas. Vale, pues muy bien. Liborio Barrera, un homenaje a Liborio y a todos aquellos periodistas culturales que tuvimos la suerte de que nos acompañaran. Ahora que ya el periodismo cultural Ahora que ha el periódico desaparecido, cultural desapareció por completo. pero ahí estaba Merche Barrado, ahí estaba Juan Domingo Fernández, que era gente con una capacidad, que leían y que estaban plenamente informados de todo y a los que echamos muchísimo de menos, ¿no? Yo Porque por suerte están vivos. con Es una Merche pena. eché muchos ratos, con Merche eché muchos ratos codo a codo prácticamente porque en el periódico Hoy y era una delicia escucharla. Bueno, y era No gente digo ya esplendorosa. leerla, Sí, leerla era maravilloso, pero sí, sí, escucharla, sí. yo que te digo, que estaba sentado con ella, me sentaba hombro con hombro y oírla para mí, yo le tengo muchísimo cariño a Merche. Sí, porque además era gente muy bien, también muy formada y luego con mucho rigor y con mucha seriedad, que no era fácil recibir de ellos el elogio y tal, no, no, era gente Con que un ponía las criterio cosas. muy, Sí, sí, efectivamente, un sí. criterio muy solvente, Periodístico, muy periodístico, periodístico, periodístico y efectivamente. cultural. Y bueno, yo echo de menos en los medios, aunque ya digo, tenemos un suplemento que no es poco, en Hombre, trazos, bueno, ahí no, nos vemos y sí, hombre, y por lo leemos. menos todas las eh, semanas hay 4 o 5 páginas o 3 o 4 páginas alguna semana, la que a lo mejor puede llegar algunas semanas a lo mejor hasta 5, que dan juego. Afortunadamente y que se la verdad mantenga es mucho que tiempo, ¿no? sí, 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 sí. Es importante porque, ya digo, los suplementos en papel sobre todo van Van perdiéndose, desapareciendo. diluyendo cada más, y luego la poesía ha desaparecido prácticamente de ello. Aquí, sin embargo, está muy presente, sigue estando muy presente, y porque en Extremadura la poesía está siempre presente, ¿no? Y tiene que ver, hemos dicho siempre, con esta forma de ser nuestra, que somos gente de parquedad en el lenguaje, de decir más con menos, eh, solo hablar cuando sea necesario, aunque aquí esta tarde estemos hablando mucho y seguramente más de la cuenta. Y con ese paisaje que nos rodea, que también propicia, creo yo, tanto campo y tanta naturaleza, o da Claro. la rural o es más complicado. Y ahora lo que se lleva desde hace ya mucho tiempo no es precisamente, como tú bien sabes, la novela rural. Pero bueno, Muy bien. Álvaro, por lo que tú dices, ¿verdad? Llevamos ya casi una hora. Nos hemos colado de lo que habitualmente se dice. no Pero había ha mirado sido, el a mí se me ha pasado el tiempo volando. reloj. Y me imagino que a los que nos estén escuchando o los que nos vayan Ojalá. y viendo también le ocurrirá así. Agradecerte enormemente que para este inicio de nueva temporada de Escuela de Letras, nunca mejor dicho, lo importante que es que alguien como tú esté presente para todos esos jóvenes y algunos no tan jóvenes que apuntan a UPED con ese propósito de aprender a los cursos, tanto el de poesía, el de narrativa, en fin, los diferentes cursos que organiza UPES y que estos encuentros con autor que tenemos con vosotros, a ellos también le viene muy bien porque aprenden muchísimo de de lo que les vais contando en este ratito que hablamos, y en este caso hablando de este libro, vuelvo a repetirlo, y animo a que lo compre la gente porque es un pedazo de libro. Este Lecturas a Poniente, Poesía en Además, Extremadura. y además, Antonio, barato, bueno, bonito y barato, porque la Eso editora, te voy a decir, bueno, eso ya es que bueno, eso por la ya editora, la editora siempre, otra cosa no, pero bueno, bonito y barato no van a encontrar en otro sitio. Mira, sin hoy se lo duda. decía María José, ayer estuve en una presentación y un libro, una edición similar, oye, bien, me gustó, pero el día María José dijo, hay que ver lo bien que editamos nosotros. Cuando ves los de otra gente, que no está mal tampoco ese libro, ¿eh? No estaba mal, pero comparado con lo que nosotros hacemos, es que es un milagro. Digo, pero Sí, bueno, es verdad. Bueno, que el siga, papel, el cariño, el cuidado que se le pone, que siga así siendo muchos años. sin duda. Gracias. Álvaro, enhorabuena por este nuevo libro, enhorabuena por estar con nosotros aquí y gracias por estar con nosotros este ratito, esta casi una hora que hemos pasado ya acompañándonos. Nos vemos próximamente en tu ciudad, en Plasencia, presentando Lecturas a Poniente allí en la Feria del Libro. Y nada, desearte todos los éxitos del mundo, tanto Muchas gracias. literarios como personales. Muchas gracias. A todos y a todas.